Gastón, Carolina del Sur, es un lugar pequeño y solitario. Situado justo al sur de Columbia, a lo largo de la 321, es solo una pequeña migaja de ese trozo de pastel deforme en el plato de los Estados Unidos al que llamamos Carolina del Sur. Su población casi nunca ha superado los 2.000 habitantes y tiene apenas 8.8 kilómetros cuadrados en todas direcciones. Se siente aún más solitario cuando vienes de un lugar como Roanoke, Virginia. Después de que mamá perdiera el trabajo, nos mudamos al único lugar donde residía el resto de nuestra familia. La vieja Carolina del Sur. Me había estado quejando durante todo el viaje hacia allí. A mi modo de ver, los únicos amigos que iba a hacer aquí eran las hormigas de fuego y aquel infierno de sol. Una vez que nos instalamos en el 304 de Dixiana Dr. Ibe, siempre recordé la dirección porque el número estaba grabado en el camino de entrada y, si lo mirabas al revés, se leía puta. Inmediatamente salí al vecindario en busca de amigos. No sabía andar en bicicleta en ese momento y apenas sabía andar en patineta, así que me arrastré por un largo tramo de carretera, directamente enfrente de la casa, en mi patineta barata de Walmart, hasta que llegué a un pequeño callejón sin salida que parecía subir una cuesta. Sentado en su porche delantero, había un niño regordete con gafas que parecía tener unos 10 u 11 años, aproximadamente mi edad en ese momento. Realmente no tenía a nadie más con quien hablar, así que le pregunté su nombre y me dijo que era Charlie. A él le gustaba mucho estar afuera, y a mí no, pero a los dos nos gustaban los videojuegos. Con eso, nos llevaríamos bien. Hubo una cosa que no me había dicho durante las siguientes semanas que pasamos paseando por el vecindario: le gustaban las películas de terror. Yo era un cobarde total cuando se trataba de cualquier cosa que pareciera empeñada en obligarte a cambiarte la ropa interior cada 5 minutos, así que no me gustaba mucho ese aspecto de él. Peor aún, tenía toneladas de figuras de acción de películas de terror y montones de cintas VHS de todas las películas espeluznantes que puedas imaginar apiladas en su habitación. Cada vez que iba de visita, era casi seguro que me daría un susto de muerte con uno de esos espeluznantes muñecos de Freddy Krueger o me obligaría a ver la masacre de Texas con él en la oscuridad. Su habitación no era realmente tan bonita para empezar. Tenía una litera, era hijo único y solo vivía con su abuela, en la que él dormía abajo y todas sus figuras de películas de terror y figuras de acción dormían arriba. Había muchos agujeros en las paredes y todo tenía un aspecto generalmente mugriento. Hacía que esos momentos horripilantes de ver terror puro en la oscuridad fueran aún más asquerosos. Un día, cuando se dio cuenta de que prácticamente odiaba cualquier tipo de película de terror que me lanzara, comenzó a contarme leyendas urbanas. Algunas eran sobre el pueblo en general, pero más que eso, eran sobre nuestro vecindario en particular. Realmente no creía en ninguna de ellas. Es decir, hasta que me contó sobre la colina del hombre colgado. Había pasado aproximadamente un año desde que nos conocimos y estábamos paseando por el vecindario. Para entonces, Charlie me había dicho que me hiciera más hombre y, finalmente, me había enseñado a andar en bicicleta. Se detuvo cuando íbamos en bicicleta frente a una casa que simplemente habíamos titulado la Choza del Crack, debido a que los residentes estaban completamente drogados con regularidad. Parecía estar observando atentamente un pequeño sendero detrás de un lugar que ascendía cuanto más te adentrabas. Por lo general, él era el líder cuando se trataba de mostrarme lugares nuevos en el vecindario, así que, no cuestioné nada cuando me hizo una señal para que lo siguiera por el sendero. Era una subida bastante empinada por la ladera de la colina, con mucha arena y rocas para enviar a cualquiera que no tuviera cuidado directamente hacia abajo. Se sentía como si los árboles se estuvieran apretando más y más a nuestro alrededor hasta que llegamos a la gran abertura en la cima. Además de las botellas de refresco vacías y los condones usados, lo único hecho por el hombre en el área que pude ver eran largos tramos de postes telefónicos que atravesaban una serie de colinas arenosas y secas. Si no fuera por las dos franjas de bosques densos a cada lado de estas colinas, podría haber continuado para siempre. El área no parecía tener ninguna importancia particular. Había esperado que me llevara a algún cementerio horrible, pero a la luz moribunda del cielo de la tarde, esas colinas ondulantes se veían hermosas.
Pensé que podría intentar un último intento desesperado de asustarme, pero en cambio, simplemente se volvió hacia mí con la cara más seria y sombría que le había visto. Aquí estamos. La colina del hombre colgado, susurró. ¿La colina del hombre colgado? ¿Es otra de tus historias? Algo así, excepto que, esta es verdad. Rodé los ojos al pensarlo. ¿Cómo podía esperar que creyera alguna de sus historias? Él simplemente siguió mirándome con esa cara, esperando que respondiera. ¿Cómo podría ser esto una colina de hombre colgado? No hay ningún hombre colgado, y aquí hay al menos 5 docenas de colinas. Ahí abajo, mira, señaló con el dedo hacia el poste telefónico más cercano, situado entre las 2 colinas más cercanas a nosotros. Un pequeño arroyo, de no más de 1,5 metros de ancho, corría entre 2 colinas y seguía hacia ese bosque interminable. No había hombres colgados, pero el poste en sí parecía más ominoso que el resto. Roy Terence, susurró. ¿Quién? No sería la colina del hombre colgado sin el hombre colgado, ¿verdad? Se lanzó por la primera colina en su bicicleta naranja brillante. Intenté seguirle, pero Walmart y los artículos deportivos no parecían combinarse. Había una cadena defectuosa en mi bicicleta barata y de color rojo opaco. Los palos de los árboles circundantes se habían enraizado en el suelo y ahora se enganchaban en la cadena colgante. Con un fuerte tirón de una enorme raíz en la bicicleta, caí de cabeza sobre el manillar hasta el fondo. Aterricé de rodillas con un pequeño chapoteo cuando mi pierna golpeó el agua. No podía tener más de unos pocos centímetros de profundidad. Casi pedí ayuda a Charlie cuando me di cuenta de que se había detenido en el fondo justo antes de que yo cayera al arroyo junto a él. Tenía la cabeza levantada, mirando directamente a la cima de ese poste telefónico oscuro y sombrío. Una pequeña ayuda, chillé. Charlie rompió su caso con el poste lo suficiente como para sacarme del arroyo y ponerme de pie. Después de eso, su mirada siguió fija en aparentemente nada, en la parte superior del poste durante mucho tiempo. ¿Qué o a quién estás buscando de nuevo?, refunfuñé con frustración. Iba a estar bastante molesto si me había traído aquí y todo lo que había sacado del viaje era una rodilla golpeada. No había notado el dolor antes porque el agua del arroyo estaba fría, pero ahora me escocía muchísimo. Roy Terence, el dueño de esa pequeña caseta justo detrás de los árboles de allí, dijo. No había notado la caseta antes, estaba justo detrás de un gran roble, no podía ser más grande que 5 letrinas juntas. Después de que su esposa lo abandonó, se ahorcó en los cables justo encima de nosotros. La policía no encontró mucho, solo una cáscara carbonizada de lo que solía ser un hombre. La leyenda dice que quien esté aquí en su hora exacta de muerte es colgado en los cables con él. Oh, y dime, ¿cuándo sería eso? Por una vez, rompió su tono serio para darme un encogimiento de hombros tonto, como diciendo no sé. Y luego, volvió a esa actitud sombría. ¿Y sugieres que nos quedemos aquí y lo esperemos, a pesar de las muchas excusas que tengo para refutar esto? Creo que voy a optar por, es tarde y mamá está haciendo la cena, así que tengo que irme a casa. Bien, dile a tu mamá que te quedas a dormir en mi casa mañana por la noche, y yo haré lo mismo con mi abuela. Nos vemos aquí a las 7. Contra mi buen juicio, decidí que bien podría ir. ¿Qué daño haría? Obviamente, estaba mintiendo, y si nada más, me tranquilizaría ver que lo estaba. Si bien ninguna de sus historias parecía ser cierta hasta este punto, su repentino cambio de tono la había hecho un poco más creíble. Cuando contaba sus otras historias, se reía tanto que uno podría pensar que había esnifado al menos una libra de crack de la felicidad. Cuando nos dirigíamos a casa, justo cuando el último tinte naranja había abandonado el cielo, le pregunté, ¿por qué te pusiste tan serio allí atrás? Siempre eres un payaso total. Perdí a mi abuelo por Roy Terence. Mi abuela estaba con él cuando sucedió. ¿No te has preguntado alguna vez por qué ella siempre está de mal humor? Su abuela era, de hecho, muy gruñona. Nunca me había molestado en preguntar por qué era así.
si todo esto era un elaborado engaño de Charry, le iba a dar una bofetada el próximo jueves cuando terminara esto. Esa noche, tuve una horrible pesadilla. Como la mayoría de la gente, no podía recordar mucho sobre ella, pero tenía a Racharans por todas partes. Aunque hacía un calor abrasador en esa calurosa noche de Carolina del Sur, me había despertado con escalofríos. Para cuando llegaron las 6 de la tarde, ya había empacado mi mochila de la vieja escuela con equipo básico como una linterna y una bolsa de Chex-Mex en caso de que tuviéramos hambre. A las 6:30, ya me había puesto en marcha por el vecindario tan rápido como podía un niño de 11 años con sobrepeso. Tenía que admitir que, en realidad, estaba bastante emocionado. Finalmente, alrededor de las 6:55, llegué al pequeño arroyo donde Charry ya había encendido un pequeño fuego y estaba asando malvaviscos. Si no hubiera decidido aparecer, lo habría decepcionado muchísimo. ¿Cómo va a funcionar esto exactamente? ¿Vamos a acampar aquí toda la noche? No sabemos cuándo se supone que va a aparecer, le dije. Esperaré toda la noche si tengo que hacerlo, se había atiborrado de malvavisco. ¿Qué? Se metió el malvavisco por la garganta. Dije que esperaré toda la noche si tengo que hacerlo. Lo que sea, le respondí mientras me dejaba caer junto a su fuego. Había tirado 3 encendedores para mantenerlo encendido y comencé a sacar mis bocadillos. Después de unas 3 horas, los primeros grillos habían comenzado a cantar su interminable chirrido a medida que el último rayo de sol llegaba a su fin. Había empezado a sentirme irritado y un poco cansado. Charry estaba completamente despierto, con la mano pegada a la bolsa de malvaviscos. Había comenzado su mirada eterna hacia la parte superior del poste. Terry, estoy cansado. Si no veo a un tipo muerto y crujiente en la próxima hora, me voy. MMMK, sus mejillas sobresalían como las de una ardilla con otro malvavisco. Me acurruqué junto al fuego y comencé a dormitar, justo cuando estaba a punto de caer en la inconsciencia. Un sonido fuerte, crujiente, frágil, como de desprendimiento, resonó por las colinas y hacia el bosque. Inmediatamente me senté. Mi visión estaba bastante borrosa por haberme casi dormido, pero pude distinguir la forma de Charry. Estaba boquiabierto, con los ojos muy abiertos, mirando la parte superior del poste. Si hubiera habido un poco de luz de luna, podría haber visto lo que estaba seguro de haber visto allí arriba. Pero la luna creciente simplemente se posaba más allá de los árboles, como la caseta. En un instante, Charry estaba en su bicicleta y volaba cuesta arriba, con la bolsa de malvaviscos en la mano. Logré levantarme y llegar a mi bicicleta. Comencé a pedalear como un loco cuando me di cuenta de que mi cadena se había soltado. Estúpida bicicleta. Con mis ojos ajustándose a la oscuridad, miré una vez más la parte superior del poste antes de lanzarme hacia la cima de la colina. Roy Terence no era tanto una persona como una silueta colgante. Su carne, oscura como la noche, se aferraba a sus huesos por la vida. Sus rasgos faciales, aunque no del todo evidentes, parecían estar en un estado constante de agonía y alegría estática, y ese ojo, ese único ojo que le quedaba, profundo en su cuenca, me miraba con odio absoluto y un deseo insaciable. Justo cuando parecía que estaba listo para bajarse del cable y venir por mí, la débil columna vertebral que sostenía su cabeza a esa masa fundida de carne y hueso se rompió, enviando lo que quedaba de su cráneo a caer al fuego que Charry había encendido. Me dio una sonrisa brillante, ardiente y satisfecha antes de desintegrarse en una voluta de ceniza. Había estado a mitad de la colina antes de darme cuenta de que me estaba moviendo. Seguí las huellas de bicicleta que Charry había dejado, que conducían más adentro de las colinas en lugar de hacia un lado donde el sendero regresaba al vecindario. Justo cuando me abrí paso a gatas hasta la cima de la colina, vi una forma delgada colgando de arriba. «Oh no», grazné. La bicicleta de Charry, esa bicicleta naranja brillante que tanto amaba, quedó destrozada en la base del poste telefónico. Arriba, el cuerpo de Charry colgaba sin vida, aunque ya no se parecía mucho a Charry. Charry no había estado en los cables tanto tiempo como Roa, lo que lo hacía aún peor. Estaba carbonizado, pero no del todo.
Sus ojos se le salían de la cabeza en constante shock. Lo que quedaba de su cabello se erizó, todavía humeando. Los cables aparentemente interminables de arriba enredaban el cuello de Charry como una boa constrictor. Colgando de su brazo flaco y quemado había una bolsa de malvaviscos derretida en su mano por el calor. La investigación policial no encontró mucho. Rastrearon toda la zona y no encontraron ninguna evidencia de que alguien hubiera estado allí. Les rogué que buscaran en los cables telefónicos, pero seguían afirmando que no había pruebas de que nadie hubiera tocado los cables. La búsqueda continuó durante 3 semanas hasta que la policía finalmente se rindió. La abuela de Charry falleció. Durante esos últimos días, no le había dicho nada a nadie en absoluto. Solo se sentó y miró la foto de ella y su esposo durante el resto de su vida. Después de que la casa fue vaciada, se me ofrecieron los contenidos de la habitación de Charry. Toda su colección de películas de terror, figuras de acción y todo lo demás fue donada a Goodwill, a petición mía. Volví unos años después. Habíamos ido a Gastón a visitar a nuestra familia por un tiempo, y yo había pedido que nos detuviéramos en el vecindario. Cualquier evidencia de que hubiéramos estado allí esos fatídicos años atrás había sido barrida por la policía o el clima. Ahora, como antes, solo había basura inútil y postes telefónicos. Justo cuando me preparaba para marcharme, vislumbré algo por el rabillo del ojo. Solo vi un pedacito antes de que se desvaneciera. Era una bolsa de malvaviscos derretida.